Renzo Ibáñez, analista político, está con nosotros. Hola Renzo, ¿qué tal? Justo estaba probándome los audífonos. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? Feliz de estar acá, contento de ver además a mi compañero que ha hablado firme y fuerte, suscribiendo. Aurelio Pastor, claro que sí. sí. Suscribiendo enteramente muchas de las cosas, creo que todo lo que ha dicho muy interesante, pero sobre todo lo último, estábamos justamente reflexionando a propósito de la importancia de la política, del liderazgo, de la claridad de objetivos en un estadista, ¿no? A ver, ¿qué te parece a ti Vladimir Cerrón? Interesante, independientemente de que te guste o no te guste lo que piensa, creo que es un hombre que tiene claridad respecto de las cosas que tiene y debe hacer en términos políticos. Y eso es un talento en un país donde hay mucha tibieza, donde no hay certezas. Entonces creo que el tipo hace política y ese es un reto para los políticos demócratas, hacer política Claro, de manera más inteligente porque aún, ¿no? la buena política se tiene que hacer, Renzo, desde la conciencia. O sea, tú tienes que tener ciertas cosas muy claras desde lo más profundo de tu conciencia Totalmente para a de partir de acuerdo. ahí hacer buena política. Por supuesto. O sea, tienes que hacer política. Por eso, a ver, es importante que los políticos no solamente lleguen para poder cumplir con votar por una causa o por la otra. Tienes que venir con principios, no totalmente convencido de lo que quieres para el país, ¿no? ¿Qué país estás pensando? ¿Qué país estás pergeñando? ¿Qué país estás inventándote si quieres? Pero tienes que tener un país en la cabeza. El problema de esta gente, de los politiqueros de hoy, de la gente que está en el parlamento, de los que hacen política, entre comillas. ¿Podríamos decir la gente que- caviares? Creo que los caviares han hecho política también. ¿Ah? Pero no han sé hecho si- política, de repente no nos gusta porque ha sido No sé política si muy que desde su lamentablemente han conciencia o destruido. desde sus bolsillos. También, en ambas cosas, porque tienen también su tema ideológico. Sí, claro, ¿no? obviamente, Pero, por supuesto, bueno, sí, entonces sí. lo tienen también y creo que, más bien, el gran problema es que los políticos demócratas no hemos estado a la altura de la fuerza que estos han exhibido para poder finalmente cooptar el Estado, secuestrarlo y sobre todo hacerlo desde algunas instituciones que al final fueron bastante claves para hacer política, sobre todo como el caso del Ministerio Público, ¿no? Renzo, te quiero ofrecer, compartamos el informe que ha preparado Kenia Ramos sobre el perfil de alguien que ha hecho política y que seguramente no estamos de acuerdo con él, o quizás sí, pero no podemos negar que es alguien que ha hecho política. No es un candidato, nunca ha estado al frente de alguna instancia pública o en un cargo, pero sí ha hecho política y se llama Gustavo Gorriti. Más política que muchos, ¿ah? Sí. Más política ¿Te que parece muchos. si vemos el Muy informe bien. y luego lo comentamos? Estupendo. Adelante. El director de IDL, Gustavo Gorriti, vuelve a estar en la mira, pero esta vez no por su presunta injerencia en el Ministerio Público, ni por una llamada a algún fiscal para detener una diligencia, sino por sus presuntos nexos con el tráfico de armas, ante la denuncia del investigador Gino Román. Yo he encontrado contratos del año 2001. Estamos hablando de más de 20 años. Ajá. Casi 25 Sí, años. terminando la gestión de Gino Costa. Gino Costa, miembro de IDL Seguridad Ciudadana, fue nombrado ministro de Interior en el gobierno de Alejandro Toledo, y cuando él deja el ministerio, justo él deja el ministerio y ahí había entrado en su gestión, entra toda la gente del Comité de Licitaciones del Ministerio del Interior. Él sale del ministerio y ahí justo se efectúa la compra a ISDS y a IWI, dos empresas de Israel. Y luego ocurre lo mismo durante el gobierno de PPK. PPK nombra a Fernando Zavala, director de Interbank, primer ministro, y el primer ministro, Fernando Zavala, de Interbank, nombra ministro de Interior a Carlos Basombrío, fundador de IDL. Según Román, denuncia que Fernando Llovera, quien es conocido por su cercanía con Gustavo Gorriti, lo ha amenazado tras la publicación de un informe que revela los vínculos entre Gorriti y el traficante de armas Leo Glisser. Nadie publica investigaciones sobre IDL, sobre las ONGs. Acudí a Reuters, a AP Prensa, a Agencia Prenses Francia, que son agencias grandes, para comentarles esta noticia y que realicen una nota sobre mi investigación. ¿Y qué ocurrió luego que compartí esta información? Me escribe uno de los mejores amigos de Gustavo Gorriti, el periodista Fernando Llovera, a amenazarme con publicar información sensible de mis informes o fichas de inteligencia.
O sea, luego A ver, de ¿qué que... quiere decir eso? Dilo en fácil, que hay cosas que me- supuestamente se saben de ti que se van a hacer publicadas y que tú sigues con esta investigación. O Así sea, un es. chantaje. Sí, y eso me lo dijo el amigo de Gustavo Gorriti que se llama Fernando Llovera por el chat. Me amenazó directamente. Yo dije, bueno, yo no me voy a quedar callado y expuse su chat. El investigador menciona que Gustavo Gorriti y Leonardo Glisser, amigos por más de 40 años, practican judo juntos y que el propio Gorriti lo afirma en IDL. Quiero aclarar que Gustavo Gorriti ha escrito en IDL, hay 4 artículos referidos a ISDS, 4 en defensa de ISDS, hay otros 2 neutrales. En uno de los artículos nada más, Gustavo Gorriti hace un disclaimer. Quiero declarar que yo soy amigo de Leonardo Glisser hace 40 años. Nos conocemos porque practicamos judo todos los fines de semana. ¿Y en qué momento dices, por si acaso mi hija y mi nieta también trabajan con él en su empresa? También menciona que la esposa estaría implicada dentro de este enrollo con una fachada de venta de propiedades por $1 millón cada una. Afirmó también que Harvey Colchado compró un equipo de espionaje que luego desapareció. Yo le envié a AP información relativa a las propiedades que está vendiendo la esposa de Gustavo Gorriti, 6 propiedades, cada una valorizada en por lo menos $1 millón, no es broma. ¿Será que ISDS hizo negocios con el gobierno de Perú? Y también le señalé los contratos de venta de armas del Estado peruano, tanto del ejército y la policía, a estas empresas israelíes. Por un lado, ISDS, que es la empresa donde trabajaba la hija de Gustavo Gorriti, empresa de propiedad de Leonardo Glisser, pero también contratos con la empresa IWI, que es una empresa la más grande en Israel, y que ISDS revendía repuestos para FAL y para UCI, subfusil, revende estos repuestos, y el ejército peruano, la policía, el Ministerio del Interior han estado comprando a esta empresa directamente a IWI o por intermedio de ISDS. Y es que el planteamiento que presenta Gino Román es sumamente grave, generando una controversia significativa, lo que podría estar ocultando Gustavo Gorriti y su familia, quien según su informe tendría vínculos con el poder y ahora se ve implicado en el mayor tráfico de armas del Perú. Será crucial que los periodistas presten atención a este asunto y seguir investigando a fondo, y es nuestra responsabilidad seguir de cerca casos como este para obtener una conclusión sólida y bien fundamentada. Renzo Ibáñez, analista político, está con nosotros. Renzo, tu primera impresión sobre el perfil que hemos presentado de Gorriti. A ver, en principio creo que es fundamental reconocer ahora que creo que esta investigación en principio está todavía en proceso de maduración, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Entonces todo lo que se diga es preliminar, aquí es una investigación, exacto, preliminar, pero sí es muy importante para poder recalcar la capacidad, los tentáculos, hasta dónde podía ir, por ejemplo, el poder de ser cierta esta investigación del señor Gorriti, que no solamente estaba en el aparato fiscal, que no solamente estaba en el Poder Judicial, sino también estaba en el Ejecutivo y además de larga data, porque resulta que muchos de sus tentáculos justamente habían estado en puestos claves, como por ejemplo ministerios importantes que tienen que ver además con armas y a su vez con los amigos de que a quien la traficaban armas y que incluso nos revendían a nosotros una serie de repuestos. Entonces, estamos hablando de gente bastante involucrada en las gestiones del Estado, a pesar de que aparecían con una careta o con un disfraz de ONGeros o simples ONGeros, hablándole a la conciencia social y nacional, cuando en realidad lo que estaban haciendo probablemente serían más bien negocios. Entonces yo creo que esto es algo urgente de investigar, porque ya lo ha sacado un periodista y creo que el Parlamento tiene todo el derecho y además el deber de decirnos exactamente hasta dónde es cierta esta primera beta de análisis y de investigación y saber cuáles son finalmente las consecuencias de ello, porque creo que a partir de esto podemos sacar no solamente el perfil de Gustavo Gorriti, sino incluso desmembrar su trabajo
y sobre todo el daño profundo que le ha hecho al país, ¿no? Déjame compartirte un pequeño secreto, va a dejar de ser secreto en breve, que incluso la Comisión de Inteligencia del Congreso le ha puesto el ojo a este asunto y lo van a ver. Hoy felicitaciones además Con el congresista Román, José Cueto, por supuesto. en principio, y sobre todo porque, bueno, has recogido esta investigación que creo que es fundamental para poder analizar finalmente qué ha pasado con la democracia en el país en los últimos tiempos. O sea, no estamos hablando de agua de Malvas. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con nuestra democracia, Renzo? Hoy día hemos amanecido con un allanamiento a un ministro que está siendo acusado de haber coimeado al Tribunal Constitucional, ¿ok? Por un colaborador eficaz que viene de una fiscalía que allana su domicilio horas antes. Y es la segunda vez que lo allanan, además, ¿no? Antes de que lo censuren. Es un ministro que, sin embargo, una fiscalía que acaba de archivarle el tema a Pablo Sánchez, cuando todo mundo ha visto lo flagrante del asunto al suspender una diligencia contra IDL de este señor Gorriti. Así es, exacto. A ver, en principio queda clarísimo que el Ministerio Público, vale decir, la Fiscalía de la Nación, está cooptada, secuestrada. Eso lo vengo diciendo hace muchísimos años por parte de sectores políticos interesados en el país. Y el líder de este sector, que es además el más convulsamente interesado en meter sus narices, e incluso sus asesores y sus colaboradores, como la señora Romina Mela, que además tenía, acuérdate tú, estaba bien sentadita ahí adentro del ministerio. Así, tenía un pupitre en el ministerio revisando lo que hacían los fiscales. De IDL ya. Ajá. ¿Qué tenía que hacer algún periodista de IDL? Yo nunca he visto eso. Jamás. Entonces, una cosa es el ejercicio periodístico y otra cosa es que haya una suerte de fiscal de facto que además haga que su colaborador íntimo esté dentro de las gestiones propias del Ministerio Público. Eso no se condice con el ejercicio periodístico. Tú eres periodista muchísimos años y tú sabes que eso es algo que no solamente degrada, sino además deforma la función del periodista, que debe además envilece, ¿no? Que además fiscalizar el poder. Sí, claro. Y la Fiscalía de la Nación es un poder. Entonces este señor se convirtió de fiscalizador a ser a la vez fiscalizador y fiscalizado, entre comillas, porque además era un ente de poder. El tipo se hizo del poder, se hizo el Ministerio Público y, por supuesto, en base a determinadas extorsiones que parecía que lo tenían muy disciplinadito al señor Pablo Sánchez, al extremo de llamarlo con muchísima prontitud, oportunidad, inmediatamente, y el señor Pablo Sánchez de manera genuflexa terminó aceptando no solamente las condiciones, sino además las órdenes de un tipo que parecía ser el jefe del fiscal de la nación. Eso es muy grave porque el trabajo de la Fiscalía debe ser objetivo, no debe ser sesgado políticamente, y justamente producto de ese sesgo, lamentablemente las cosas han salido de control y han destruido finalmente de alguna u otra manera la democracia en el país, que debe ir por cauces más bien democráticos, reposados, respirados, objetivos, y eso es lo que no ha sucedido en los últimos tiempos, sino más bien ha habido esta suerte de contubernio entre estas ONGs y el Ministerio Público, que a su vez eran también parte de esta ONG, y con el caso concreto, el caso del grupo de fiscales Lavajato, por ejemplo, que fueron muy modositos, muy funcionales al señor Gustavo Gorriti, y claro, la cantidad de excesos, de injusticias que se ha visto, y además un poder judicial totalmente endeble, también funcional al señor Gorriti, que firmaba simplemente lo que le ponían encima los fiscales, con lo cual tenemos a un poder de facto importantísimo. Y hay que recordar por qué es un poder de facto. Muchos, hablando por supuesto de conceptos, nos hemos acostumbrado a hablar de los poderes de facto como si solamente vinieran de aquellos que tienen solamente dinero, ¿no? Los poderes de facto de los empresarios, que es un poco el análisis tradicional de los poderes de facto. Y resulta que las ONGs también son un poder de facto. ¿Qué significa esto? Que son gente que ejercen un poder enorme, tal que pueden realmente influir en las decisiones que deberían ser objetivas desde el Estado. Entonces, tienes la Fiscalía de la Nación, que es prácticamente una suerte de verdugo, que con las herramientas que ya tenían
comenzaron a destruir la institucionalidad democrática del país, pero por supuesto los principales enemigos de todos aquellos que controlaban finalmente el Ministerio Público a partir de IDL. Entonces, con eso no tienes democracia, con eso ¿qué tienes? Tienes a políticos arrinconados, con eso tienes a políticos totalmente, vamos a decir, controlados, arrinconados, pero sobre todo gente que no puede finalmente realizar su labor como corresponde, ¿no es cierto? Hacer política implica tener las más amplias libertades para poder hacer las cosas y lamentablemente con un poder como este era imposible que los políticos lo hagan. Y no lo digo por el caso concreto de los fujimoristas, que probablemente tengan sus errores y hayan cometido los delitos que sea, pero creo que se han cometido bastantes excesos ahí, como el caso, por ejemplo, cócteles, y ya ni qué decir con lo que pasó con el presidente Alan García. A ver, ¿tú eres periodista? No. No, yo soy politólogo de profesión. Politólogo, ok. ¿Por qué te lo digo? Porque yo como periodista, ¿sabes qué cosa me molesta? Tener que parecer que estoy defendiendo a Santibáñez con lo que voy a decir. Porque a mí tampoco no me cae muy bien el señor. Ya. Creo que es como Reynoso. Es muy bueno, seguramente sabe bastante, pero le cae antipática a la gente y eso, ¿cómo haces para solucionarlo? Pero no es que la prensa no le perdona una, sino es que no le saca una tampoco a favor. O sea, la labor de la prensa no es perseguir por perseguir. Hay una data que no es mala, que la policía está diciéndole a todo el mundo, oye, por si acaso hemos atrapado, muy bien, tenemos una cantidad de errores, pero hemos atrapado 13.000 bandas en el 24. ¿Ok? Y en febrero del año pasado hemos descabezado a 1.500 extorsionadores. Claro. Los hemos detenido. Yo no veo, ni siquiera en el titular, porque no tienen por qué ponerlo como titular, eso depende de cada uno, pero ni siquiera en la bajada lo veo. Claro, es que, a ver, Fabricio, tú eres periodista, justo analizando un poco la labor del periodismo. Los periodistas también tienen su sesgo. Yo lo sé. Es cierto, ¿no? Existe sesgo. El problema del periodista está cuando justamente se mete a hacer política. Y ya, hasta el periodista Incluso con sesgo puedes dar está opiniones bien, políticas pero por en algún supuesto, momento, con claro. todo gusto, por supuesto, ¿no? Hay gente que es de izquierda y es periodista, o sea, más a decir que César Hildebrand, Sí, que claro. es de derecha, es amigo de Porky, no, pero es un periodista que, en fin, ¿no? Tiene además sus egos y sus cosas que a veces, y sus pobrezas, diría yo. Pero, a ver, en este caso en particular, yo creo que la prensa hace su trabajo en la medida de lo que también los políticos les damos. ¿Ya? Y creo que el señor Santibáñez se equivoca si cree que solamente con, o digamos, los que pretenden defenderlo, o sea que se ha hecho una cosa hipotética, ¿no? Lo que No acabas de quiero decir. parecer que lo estoy Por defendiendo, eso, porque no quiero defenderlo. Entonces, pero a ver, un señor como Santibáñez se equivoca si cree que con algunos productos positivos de su gestión Va a ser suficiente. Va a ser suficiente. No, ¿Por o qué? por supuesto que no, tampoco. Porque ha hecho también lo suficiente también para poder desconfiar de él. Hay una serie de cosas que lamentablemente ha hecho, incluso también en su acción fiscal, en las cosas que se les ha pedido y que lamentablemente no ha dado. O incluso en sus actitudes. Y en sus actitudes, porque ¿sabes qué? A ver, un ministro del Interior es un político, no es solamente un burócrata que objetivamente debería decir o hacer determinada o cual cosa. Es un político. Y los políticos no solamente generan políticas públicas, sino generan confianza. Y el gran problema de este señor es que uno tiene la sensación de que no solamente, como diría, digamos, el papel o las funciones propias del ministro del Interior nos tienen que cuidar a los ciudadanos, sino que resulta que ahora tiene que cuidarse él y tiene que cuidar a la Presidenta de la República. Y además tenemos una ola de asesinatos y una cosa que además que ha pasado, por ejemplo, con este señor Paul Flores. Mis condolencias a su familia y ha sido un poco la gota que ha derramado el vaso. Pero resulta que al señor parece que lo han matado no debiéndolo haber matado. A ver cómo lo voy a poner de esta manera. Los que buscaban este bus estaban buscando al otro Armonía 10 y parece que se han equivocado. Esto es peor aún porque, ¿sabes qué? Resulta que los ciudadanos comunes y corrientes podemos ser presa no solamente del sicariato, sino además de la equivocación del Se sicariato. parece como la equivocación de Tarata, así, que querían entonces, reventar claro, acá, pero no lo entonces reventaron. claro, exacto. Entonces no es suficiente decir ellos se están matando entre ellos. No, señor. Porque resulta que entre ellos también, pues... Y en el medio están y en muriendo el medio gente estamos realmente inocente. exacto, en el fuego cruzado de los sicarios, del crimen organizado y todo lo que sucede en el país, estamos los ciudadanos de bien que hacemos nuestro trabajo, que nos levantamos temprano, que hacemos miles de sacrificios por sacar adelante nuestras familias y de pronto nos cae una bala que no debía habernos caído. Entonces, eso genera una desconfianza y los ministros están para darle confianza al país y este señor lamentablemente ya no le está dando. Tu palabra... Pero para terminar esta partecita, sin embargo, lo que ha pasado hoy día en la mañana
tiene que ser observable también más allá de la gestión Santibáñez. Creo que acá hay una gestión maléfica por parte del Ministerio Exacto, Público. eso es lo que yo quiero que decir. efectivamente está haciendo todo lo posible para de una vez terminar de matar al señor Santibáñez y que lo saquen, ¿no? Entonces, tu Hay palabra, también intención. tu palabra final, Renzo, en ese sentido, no sé si coincidimos. Ujú. El señor Santibáñez tiene que entender que él es un fusible. Así Los es. ministros son fusibles, esa es la naturaleza de ellos. ¿Qué decirle? Para acabar con la entrevista y con tu reflexión final, por favor. Ya, mi reflexión final tiene que versar sobre eso. No sé si hay que decirle algo al señor, porque creo que no está, él se va a defender con uñas y dientes y creo que está en modo necio. Pero hay que decirle no solamente a la Presidenta de la República, sino además a la clase política gobernante en este país, que más se trata de todos los partidos políticos que la sostienen, que no solamente basta con poner algunos amigos a mi maquinaria electoral dentro de la burocracia, porque es sabido de que gente que está vinculada al fujimorismo, Alianza para el Progreso, están dentro de el aparato burocrático del país hoy en día, pero no se hacen una para poder asumir algún cargo ministerial. Entonces, los señores que en este momento sostienen al régimen me van a decir que no hay otro señor como Santibáñez, otro anticaviar si se quiere, o otro no caviar que pueda asumir el Ministerio del Interior. Debe haber un montón por De ahí. todas maneras, ¿por qué el señor Santibáñez tiene que ser el único? ¿Por qué se aferran? Buena pregunta. Porque no quieren asumir responsabilidades políticas en el 2026. Y ser un aliado del gobierno en este momento implica justamente asumir los errores de tu aliado, porque bien que gozas con el aparato público, bien que gozas con la estabilidad, pero tienes también que asumir el gran reto de poderle darle más ideas a esta señora y sobre todo entregarle tus cuadros, o vas a esperar a que siga muriendo más gente y recién en el 2026 aparecer como una suerte de aliado, o en todo caso como agrupación nueva que no tiene nada que ver con Dina Boluarte. El señor César Acuña me vas a decir que es lejano a Dina Boluarte. De ninguna manera. Se han juntado como 1 hora y media hace pocos días a propósito de este incidente. La señora Keiko Fujimori, que le tengo aprecio, me parece que es una señora que es ha hecho su trabajo y todo lo que tú quieras y ha cometido gravísimos errores, en fin, ya. La señora acaso no es en este momento una de las principales estabilizadoras de este régimen. ¿Por qué no le dice al señor Rospigliosi que vaya a asumir el Ministerio del Interior, que sería seguramente un extraordinario ministro? ¿Por qué no lo hacen? Porque están en cálculo político. Entonces ellos son los encargados en este momento de asumir las riendas del país, porque son además los íntimos colaboradores de Dina Boluarte, y no solamente basta con que tengan algunos cargos en la burocracia del país. Estoy de acuerdo contigo, es verdad. Muchas gracias, Renzo. A Muy ti. amable. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias.